Buen día, amada iglesia. Dios les bendiga sobreabundantemente. Les comparto el mensaje correspondiente a hoy domingo, 10 de junio, tomado del texto Salmo 34, del versículo 4 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este salmo lo escribió el rey David, y en él expresa la confianza absoluta que él tiene en el Señor. Esa es la misma confianza que nosotros debemos tener en el Señor, y sobre todo en los momentos difíciles por los cuales atravesamos diariamente. El rey David expresa en este salmo unas verdades de las cuales debemos apropiarnos en este día, y voy a hablar de esas verdades. Primera verdad: David buscó al Señor. En el versículo 4, en la parte A, dice: busqué a Jehová. En el panorama actual que estamos contemplando, se amerita que todo ser humano busque la presencia del Señor. Si habíamos tenido necesidad absoluta de Dios, de sus cuidados, de su paternidad, mayormente en este tiempo crucial que la humanidad está viviendo, en la cual se amerita una intervención sobrenatural de Dios para poner fin a este conflicto que está afectando a toda la humanidad. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, en la parte B, dice: el Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Todo el que busca al Señor tiene que tener la certeza de que Él se deja hallar. Por eso dice la palabra: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y en el Salmo 105, versículo 4, dice el salmista: busqué al Señor y su poder. Dice: busquen continuamente su rostro. Salmo 69, 32, en la parte B: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 9, versículo 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre, pues tú, oh Dios, no abandonaste a los que te buscaron. Realmente la búsqueda de la presencia de Dios es lo que le garantiza a todo ser viviente paz interior, esperanza y seguridad. Porque aun cuando tengamos dificultades, y las dificultades sean muy grandes, en la presencia de Dios hallamos plenitud de gozo. Por eso el apóstol Pablo instaba a la iglesia en Filipo a gozarse en el Señor, y escribe una carta que se llama la carta del gozo. Y en esa carta reiterativamente habla del gozo. El tema central de esa carta es el gozo en el Señor. Y pese a que vivía dificultades muy tremendas, él instaba a la iglesia a gozarse en el Señor, y puntualizaba que el gozo del Señor era nuestra fortaleza. La búsqueda reiterativa
constante, permanente, sin interrupción de Dios es la que nos va a garantizar en estos momentos estar en pie y soportar el embate que el mundo está sufriendo en estos momentos. Con la certeza de que nosotros, que somos su pueblo, seremos guardados, con la certeza de que seremos consolados, con la certeza de que Dios sigue ejerciendo su paternidad, aun cuando el mundo esté convulsionado y bastante difícil, creamos que la paternidad de Dios nos sigue guardando. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. El ser que busca a Dios, que busca su presencia, nunca siente el vacío que produce la orfandad. Muchos seres humanos se sienten huérfanos, sienten sus corazones vacíos, porque no tienen la presencia del Señor. Por eso la palabra dice que Él es la plenitud de todo, el que todo lo llena en todo. Jesús es la plenitud de todo. El hombre que quiere tener plenitud busca a Cristo. Y tener plenitud en Cristo no significa que no tengamos dificultades, que no tengamos problemas y que no nos haga falta de pronto bienes materiales. Se está hablando de una plenitud interior. Se está hablando de la presencia de Dios que produce paz interior. Dios está esperando en estos tiempos que todo hombre, mujer, niño, joven, de toda lengua, de toda raza, toda nacionalidad, busque su rostro. Lo segundo, David fue escuchado por el Señor. Y en el versículo 4, en la parte B, dice: y Él me oyó. De igual manera, cuando nosotros clamamos al Señor, Él nos oye. Muchas veces pensamos que Dios está distante, que Dios ha cerrado su oído para escucharlo, pero dice la palabra en el libro de Isaías que no se ha agravado su oído para oír, ni su mano se ha cortado para salvar. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 15, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En el Salmo 34, versículo 17, claman los justos y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Dios siempre ha escuchado el clamor de los justos. Dios escucha el clamor de los justos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, bajo una esclavitud severa, y ellos clamaban al Señor, y dice que el Señor escuchó el clamor, y por eso envió a Moisés para que los libertara de esa esclavitud. Dios está escuchando en estos tiempos el clamor de su iglesia. La iglesia de Cristo en estos momentos está reforzando sus vínculos de unidad. Esa unidad en el Espíritu que el Señor, del cual el Señor nos habla en el libro de Efesios 4, que permanezcamos en la unidad del Espíritu. Y estos tiempos han sido propicios para que en la iglesia de Cristo se refuerce la unidad. Y pese a que los templos están cerrados, la iglesia de Cristo ha entendido su rol en estos tiempos, ha entendido que su rol espiritual en estos tiempos es decisivo. La tercera verdad o principio eterno que se encuentra en este salmo: David fue librado de todos sus temores. Y en el salmo, en el versículo 4, en la parte C, dice: y me libró de todos mis temores. Y en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13,
Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Ante todos los temores que nos asedian, porque realmente estamos viviendo un tiempo muy difícil y el temor se ha apoderado de la mayoría de la población mundial. Aún nosotros siendo pueblo de Dios, tenemos momentos que sentimos hondos temores por las noticias, por lo que están viendo nuestros ojos, pero tenemos que creer en el Señor. Dios nos libra de todos nuestros temores. Dice que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y en el Salmo capítulo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me inspiran confianza. Esa es la plena seguridad que tenemos que tener, que aun cuando estamos rodeados de un mundo tan difícil y aun cuando hay una peligrosidad a nuestro alrededor, nosotros tenemos que descansar en la palabra de Dios, en sus promesas. Nosotros tenemos que creer que esta palabra es verdadera, que esta palabra se hace viva en nuestro ser, que todo lo que creemos en esta palabra recibimos beneficio de parte de Dios. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y recordemos algo importante, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en estos tiempos en que la crisis recrudece, se necesitan altas dosis de fe de parte del pueblo de Dios, porque nosotros, el pueblo de Dios, somos los que estamos llamados a animar a los demás, a consolar, a restaurar, a sacar de la opresión. Tenemos un rol, y ese rol no lo podemos obviar. El pastoreo de Dios le inspira a David una absoluta confianza, que él se atreve a decir que aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temerá peligro, porque tú, Señor, estás conmigo. Es Dios quien en el contexto actual nos va a librar de todas nuestras angustias. Y realmente ha sido Dios y será Él quien nos dará la fortaleza para soportar, para sobrevivir, para vivir bajo ese nivel de fe, esperando ese gran día de la manifestación del Señor, en que nosotros podamos regocijarnos y podamos a voz en cuello decir que Dios es bueno y podamos cantar un cántico de victoria, así como el pueblo de Israel, que pasó por duros desiertos, por pruebas muy grandes, pero finalmente Dios le daba la victoria, y ellos cantaban siempre un cántico de victoria. Ellos experimentaron la paternidad de Dios, esos cuidados del Señor. Esos cuidados son los que nos están guardando, y nos han guardado y nos guardarán siempre. De eso tenemos que tener la plena certeza, la plena convicción. Esto es cuestión de fe. Lo cuarto, el rostro de David fue alumbrado por Dios y no fue avergonzado. El versículo 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros fueron avergonzados. Y en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 y 26, dice, el Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Salmo 80, versículo 3. Y te restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros. La luz admirable de Cristo resplandece en el rostro de todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos confesado su nombre, que le hemos recibido, que creemos en su Evangelio, que predicamos el Evangelio, que vivimos el Evangelio y que esperamos en sus promesas y esperamos su venida gloriosa. La presencia del Señor en nuestra vida hace que nuestro rostro cambie, hace que nuestra apariencia física cambie. Y es por eso que aun cuando muchos en este momento están en un estado de estrés, de angustia, de depresión, nosotros estamos tranquilos esperando la buena voluntad del Señor, esperando sus respuestas. La presencia de Dios hace resplandecer el rostro. Cuando Moisés subió al monte y estuvo con el Señor, en la presencia del Señor, sus rostros brillaban, aún sus vestidos resplandecían, porque la presencia de Dios atrae gloria sobre los seres humanos. Y ese resplandor de luz es la viva gloria de Dios manifestada en nosotros y que viene desde el interior del corazón, pero se hace notoria en el rostro. Así que la palabra dice que David fue alumbrado por Dios y su rostro no fue avergonzado. No seremos avergonzados. Dios actuará en favor de su pueblo. Nuestro clamor, Dios lo escucha. Nuestras oraciones tendrán respuestas. Muchas veces las oraciones tienen unas respuestas inmediatas. Otras veces Dios tarda en dar la respuesta. Pero la única certeza que tenemos es que Dios responde. Y que tenemos que esperar pacientemente su respuesta. En el Salmo 40 David dice: pacientemente esperé al Señor y Él escuchó mi clamor. Este es tiempo en que tenemos que llenarnos de paciencia y vivir en la presencia de Dios esperando su buena voluntad, esperando su respuesta, esperando la victoria. Porque sabemos que al final Dios nos va a dar la victoria. Porque Dios es bueno y su misericordia se extiende de generación en generación. Y Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel ayer y también tiene misericordia hoy de nosotros y del mundo entero. Porque recordemos que Él es eterno, que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que Él no ha cambiado. Él es inmutable. Uno de sus atributos es la inmutabilidad. Y en esto tenemos que creer. Lo quinto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en el versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y qué maravilloso es saber que en este tiempo tan difícil haya alguien especial que acampe a nuestro alrededor, que está haciendo un cerco a nuestro alrededor para protegernos. En este tiempo de tanta peligrosidad, de tanto temor, de tanto miedo, saber que hay un cerco alrededor nuestro, eso nos produce seguridad, eso nos garantiza tranquilidad.
Eso nos garantiza paz. Fíjense que en la palabra dice, en el libro de Job, que Dios cercó todo a Job. Tenía un cerco sobre Job, sobre sus propiedades. Dios ama a los justos. Dios protege a los justos. Dios asigna ángeles para que acampen alrededor de los suyos, de los que Él ha justificado a través de la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido adoptados por el Padre a través de Jesús. Entonces tenemos esa gran promesa, dice la palabra en el libro de Hebreos, que los ángeles son espíritus benignos que Dios envía para ayudar a todos aquellos que han de heredar la salvación. En el Salmo 91 sabemos que este es un salmo que garantiza protección. En el versículo 4 dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Y en el versículo 8 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Tenemos que tener la certeza de que cuando vamos caminando, hay ángeles que están allí alrededor nuestro, guardándonos en todo nuestro caminar. Eso nos debe dar paz. Y a los que se sienten solos, debe darles seguridad, porque muchas veces nos sentimos solos. Y hay seres espirituales a nuestro alrededor que Dios ha asignado. Dice Jehová de los ejércitos, Él tiene ejércitos de ángeles. Él tiene arcángeles, querubines, serafines, y cada uno de ellos son seres espirituales que tienen unas misiones específicas. Y los ángeles, Él los envía para ayudar a todo lo que hemos de heredar la salvación. Por eso no tenemos que tener temores. Hay muchas personas que son muy temerosas, que les da miedo dormir solas en una casa, que todo les da miedo. Pero la palabra tiene que hacer que se radique el miedo. Porque si Dios dice que Él manda ángeles que acampen a nuestro alrededor y que nos defiendan en todos nuestros caminos, es porque es verdad. La palabra de Dios es veraz. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las palabras de Dios nos tienen que dar seguridad porque ellas son verdaderas. No son palabras de hombre. Las Sagradas Escrituras son la revelación que Dios dio a la humanidad. Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que creer en la veracidad de la palabra. 5 verdades en este texto que deben darnos paz en medio de la tormenta que estamos viviendo. Conclusión, buscamos al Señor y lo encontraremos. Todo el que busca al Señor tiene la certeza de que Él se deja encontrar. Es tiempo de búsqueda. Segundo, clamamos al Señor y Él nos escucha. En este texto habla David que el Señor lo escuchó. Usted y yo también podemos declarar a voz en cuello que hemos clamado al Señor y Dios nos ha escuchado, que Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas y que Dios seguirá haciendo milagros y que de esta situación Dios nos va a sacar en victoria. Lo tercero, Dios nos libra de todas nuestras aflicciones. David fue librado de todas sus angustias cuando clamó a Dios. Nosotros también somos librados de todas las angustias cuando clamamos a Dios. Por tanto, no podemos cesar nuestro clamor. Por tanto, tenemos que orar. La palabra dice, oren sin cesar. Y dice, orando en todo tiempo, con ruegos y súplicas en el Espíritu, más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra nos habla
de que la oración debe ser en todo tiempo, permanente, y Dios nos escucha. Lo cuarto, los que buscan la presencia del Señor son alumbrados sus rostros son cambiados, la tristeza es quitada, la angustia es quitada, y el corazón alegre, el corazón lleno de paz, hermosea el rostro, y por eso se nota el rostro de los cristianos, un rostro diferente, de aquellos cristianos que buscan la presencia de Dios, que aman a Dios, que están en sus caminos. Sus rostros son alumbrados y la gracia de Dios se hace notoria en el rostro de todos aquellos que buscan al Señor. Y lo quinto, que nos da seguridad, que el Señor nos garantiza que a nuestro alrededor hay seres espirituales que Él asigna, que son asignados especialmente por Él para que nos defiendan y nos protejan. De tal manera que estas verdades tienen que darnos paz. La primera razón por la cual nos podemos sentir verdaderamente dichosos de confiar en Dios es porque podemos tener plena certidumbre que Él realmente nos escucha y responde de acuerdo a la medida de nuestra fe. Por eso nuestra fe tiene que incrementarse. Y en estos tiempos no puede mermar, sino que tiene que incrementarse la fe. David verdaderamente se regocijaba en la confianza que tenía en Dios, porque su victoria no dependía de sus fuerzas o sus capacidades. Una de las mayores dichas que podemos experimentar en la vida cristiana es que el éxito y hasta nuestra propia salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios, enteramente de Dios. Por eso dice el salmista: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amada iglesia, este mensaje tiene en su interior la confianza. El espíritu y el corazón de este mensaje es la confianza plena en el Señor. Espero que esta palabra les haya dado paz en medio de la tormenta, que les haya dado esperanza, que levante el ánimo de muchos que han decaído, que levante la vida de oración de muchos que se han desanimado, la vida ministerial de muchos que han querido colapsar. Oremos. Padre que estás en los cielos, Dios de majestad y gloria, honro tu nombre en este día, Dios, en esta mañana, exalto tu grandeza y tu deidad, reconozco que eres soberano y único Dios verdadero, que vives y reinas por los siglos, Señor. Reconozco, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Dios, yo te doy gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Te doy gracias, Dios, por tus maravillas, Señor, por todo lo que has creado. Te doy gracias por la Iglesia Universal, por esa Iglesia Universal de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu pastoreo, por tu paternidad. Gracias, Dios, porque nos has dado fe. La fe es un don que procede eminentemente de ti, Señor. Muchas gracias porque en medio del tiempo que estamos viviendo, tú nos has fortalecido en la fe, Señor. Te doy gracias por la iglesia Casa de Oración Unción, por cada miembro de esta iglesia, Señor, por cada familia. Padre, en esta mañana yo bendigo a la iglesia, bendigo a las familias de la iglesia, bendigo a la Iglesia Universal de Jesucristo, Señor. Y en esta mañana, Dios, eleva un clamor por la población mundial, Señor, por cada habitante del planeta Tierra, Señor, para que tu misericordia los alcance, Señor. Pido por aquellos que no te conocen, para que ellos puedan volver su rostro a ti, Señor. Dios, pido por todas estas personas que en el mundo están enfermas, Señor, para que tu mano poderosa los sane, Señor. Pido, Dios, que te pasees, Dios mío, en cada nación de la tierra, Señor. Oh Dios mío, y esparzas tu gloria y tu paz, Señor. Dios, que traigas consolación a los que están tristes,
que tenga fortaleza a los que están débiles, Señor. Padre mío, que aquellos que tienen necesidades materiales, de calzado, de vestido, de empleo, Señor, de alimento, seas tú supliendo, Señor. Que así como supliste un día, Padre mío, a Israel cuando ellos, Padre mío, demandaban de ti, tú mandaste el maná y ellos fueron saciados, sacia de todo bien a la población mundial y perdona los pecados de la humanidad, Señor. Padre, te doy gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, amada iglesia.